Buenos días, familia. Estamos a viernes, llevo 2 días aquí y hoy me tengo que ir a Old Orgey. Es un sitio arqueológico donde hay excavaciones y han encontrado diversas cosas de todas las épocas de aquí de Moldavia. Hay varias historias que ahora veréis. El problema es que para llegar está un poco complicado. Entonces no hay ningún bus que lleve ahí directamente, sino que dejan un pueblo de al lado que está un poco lejos. Así que no sé, de momento voy a la estación de buses y a ver qué me encuentro ahí y dónde me llevan. Bueno, parece que he encontrado la furgoneta. Se llama Marshurutka aquí también, como en Azerbaiyán y en Rusia o en algunos países del este. Y voy a Olbeki, pero me han dicho que tengo que ir a Butuseri o algo así. Me he dado una vuelta por aquí por el mercado, está brutal. He llegado hace una hora, he preguntado por la Marshurutka y me han dicho que salía a las 10. He llegado, acabo de abrirla y una mujer dentro y me ha dicho que sale a las 10:20. He desayunado 2 veces, me he dado una vuelta por el mercado, que es inmenso. Pero bueno, es un mercado normal, no he grabado y tampoco quería sacar la cámara, igual que ahora, que estoy grabando con el móvil porque hay bastante gente por aquí y no es plan de sacar esa pedazo de cámara. Pero bueno, el mercado es un mercado sin más. Están vendiendo muchísima fruta, muchas fresas, muchas cerezas, porque aquí se planta mucho de eso. Y verduras y bueno, pues las mujeres mayores y tapaditas con el pañuelo y esas cositas. Sí, muy rollo rumano. Voy a ver qué tal, creo que tengo una hora. Bueno, ya he llegado aquí a Butuseri, o Butuseri, no sé cómo se llama el pueblo, y todo este complejo se llama Olbeki. He tardado 1 hora y media con la furgonetilla esta, la Marshurutka, y me ha costado un par de euros o así. El paisaje para venir aquí es espectacular. Aquí lo que más exportan es vino, sobre todo a Rusia, y durante la Unión Soviética exportaban muchísimo vino. Y está todo lleno de viñedos y bueno, todo el paisaje hasta aquí ha sido brutal, el campo. El paisaje, todo lleno de viñedos, vaya. El bus te deja aquí al principio, hay todo un camino aquí establecido para que veas pues todo el complejo arqueológico y el monasterio donde aún siguen viviendo monjes, pero bueno, todo esto os lo explicaré ahora. Y bueno, de entrada ya hay un cementerio aquí, así que nada, en 4 horas vuelve y voy a ver esto, que me parece mucho tiempo. Tengo que comer y todo porque no me he traído comida, así que ahora os voy explicando. Lo primero que hay aquí al llegar es este cementerio. No sé realmente si se podía entrar, pero veo que están haciendo obras y estaba la puerta abierta. Y de momento nadie me ha dicho nada. Wow, está bastante curioso, ¿eh? Sobre todo el tema de las cruces de madera. Dorul și cu dragostea mai trai la la la, că m-am despărțit de ea. Aquí otro cementerio antes de llegar a la zona del monasterio. Inimioară cu nătâng, te legem ca frunza-n vânt, inimioară inimă. Inimioară cu nătâng, te legem ca frunza-n vânt, inimioară inimă. Qué curioso que es todo azul, ¿eh? En el norte de Rumanía estuve en un cementerio que se llama Cementerio Azul o Cementerio Alegre. Ahora os pongo aquí algunas imágenes que grabé con el móvil y me he recordado de eso. La primera atracción así más importante es este monasterio, el monasterio rupestre. Es del siglo X, es el más antiguo que hay en toda esta zona y aún sigue habiendo monjes. Hay 10 celdas monásticas, que son las celdas, bueno, como pequeñas habitaciones donde duermen los monjes, excavadas en la roca. Estamos a 60 metros encima del río y esto fue excavado pues picando. No eran algunas cuevas naturales, pero este concretamente no era natural y fue excavado aquí. Pone que no se puede hacer vídeos, creo que no podré, o lo intentaré con esta cámara y si no con el móvil. Tengo bastante vértigo, ya lo he comentado en otros vídeos, así que creo que las salidas dan al río, pero no tener mucho miedo. Dorul și cu dragostea mai trai la la la, că m-am despărțit de ea. Inimioară, inimioară, trai la la la, dorul mândrii mă doboară. Dorul și cu dragostea mai trai la la la, că m-am despărțit de ea. Dentro hay un fraile o monje, no sé exactamente cómo se le llama, y ya veis,
Esto es roca caliza que fue erosionando también por la parte de abajo del río. Y está aquí excavado dentro la iglesia y donde viven los frailes, no sé si lo estoy diciendo bien. Y ya veis el río aquí abajo. Y la gente, esto parece el muro de los lamentos, dejando plegarias en la roca. Y aquí se supone que es donde duermen. Bueno, solo hay uno que tiene ahí un sitio para dormir, pero aquí dormían otros. Y esta cruz también es muy simbólica de aquí, de todo el paisaje. Se construyó en el siglo XVIII y en el centro hay una flor con 6 esquinas, que es como el centro del poder espiritual y el corazón del pueblo moldavo. Buah, es que el paisaje está impresionante, ¿eh? Como siempre, pues la cámara no hace justicia realmente a lo que es esto. El cielo está bonito, con las nubes. Detalle que no lo he comentado y quizá os habéis pensado que estaba loco cuando he salido fuera y he dicho que el agua fue erosionando toda la roca, si el río está a 60 metros de abajo. Pues en la pared de dentro, lo que claro no lo he podido grabar, hay conchas en la pared, es decir, en algún momento aquí había agua, o sea, esto estaba sumergido. Y bueno, con el paso de los siglos, pues el agua fue descendiendo hasta que al final ha quedado solo esta parte del río, un río de agua dulce. Pero en su momento esto estaba sumergido. Y eso es lo curioso, que en la pared haya conchas. O sea, te vuela la cabeza. Igual que, hostia, me recuerda. Ya sé que siempre estoy haciendo referencias en los vídeos a otros viajes, pero es que todo me recuerda a otros viajes. En Egipto igual, o sea, cuando fuimos al oasis de Sigua, esa ciudad que está en la frontera con Libia, bueno, esa ciudad, esa parte del desierto, hay una zona del desierto que es puro desierto, el desierto clásico que todos conocemos de arena, que está lleno de conchas, o sea, de fósiles y de conchas marinas. O sea, que toda esa parte también estuvo sumergida. Es que te vuela la cabeza, es imposible llegar a pensar eso. Y que todavía haya locos como el Tartaria y estos que dicen que cada ciertos años hay un reset en la cabeza y un reset del mundo y todo eso, como si todo eso no fuera verdad. Ay, Dios mío. Bueno, voy a ver el siguiente monasterio. Y este sitio tan chulo es la iglesia de Santa María, dedicada a la ascensión de María a los cielos. Es del 1905, o sea, es muy nueva. Lo que pasa que en el 44 la Unión Soviética llegó y la cerró, la clausuró, no se pudo usar hasta 1996 o 97 he leído. Está muy chula, os dejo unas tomas que vale la pena. Dragostea unde căzura, nu mai dor și voie bună. Dragostea unde căzura, nu mai dor și voie bună. Dar unde șede urâtul, la 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 la, tot plouă și bate vântul, la 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 la. Unde șede dragostea, înverzește pajiștea. Unde șede dragostea. Pues parece que he visto lo que tenía que ver y son la 1 menos 10. No sé qué voy a hacer. Voy a bajar aquí al pueblo de Butuseni, o Butuseni, como se llame, y voy a darme una vuelta, porque veo que está bastante rural la cosa y puede estar chulo ver el ambiente. Esto es puro pueblo, ¿eh? Estoy escuchando perros ladrar, no quiero que me ataquen otra vez. Vale, pues veo que hay varias cosas aquí, hay varios museos, un museo etnográfico y alguna historia más. Vengo de ahí arriba. Veo que hay muchas casas azules. Hay muchos pueblos que son azules y hay muchas teorías. La más típica sí, que es por el tema de
que repelen los mosquitos. Esto lo vi en Jaipur, creo, la ciudad azul mítica de India, que fui en 2014, la primera vez que viajé allí, y en Chefchaouen también. Chefchaouen, ese pueblo espectacular, que es una medina en medio de la montaña, en Marruecos, que está chulísimo también, todo azul. Así que recomendaciones para que googleéis y eso, y si no habéis estado en esos sitios, impresionantes. Bueno, voy a ver si está abierto esto. Pues no entiendo el motivo, pero todos esos museos de ahí, bueno, esas 4 casuchas, están cerradas, me dicen, me hacen así una X. Así que nada, he visto en el mapa que hay otra cosa, otro museo etnográfico aquí o algo parecido, voy a verlo. Lo que estoy viendo es que hay muchos eco-resorts, o sea, el sitio es pequeñito, pero he visto un montón, eco-resort, y bueno, y un montón de viñedos y plantaciones alrededor. Pero está chulo el sitio, ¿eh? Para venir aquí a estar del chill en un resort de estos, tranquilito. Los ancianos haciendo la vida en la calle, en la naturaleza. Hostia, ahí hay algo, hay una asamblea o algo. No era una asamblea. Hostia, tengo la piel de gallina, chaval. Mira. Era un entierro y estaba el muerto. Uf, no sé para qué he mirado. Mierda, las avispas. Guau, tengo la piel pero de gallina, Estaba el muerto ahí mismo expuesto. Y un cura haciendo no sé qué, pero está el muerto bastante podrido. Madre mía. ¿A qué he mirado? Soy tontísimo. Una asamblea, digo. Aquí en la entrada hay un pequeño museo sobre las excavaciones y todo esto, con huesos, cráneos, todos de la época medieval. Voy a comer en un sitio bien tradicional, las piezas de aquí, cultural, y de segundo un goulash en un estofado de verduras de aquí del huerto. Está muy sabroso, muy chulo este sitio, Ahí tienen un montón de cabritas chiquitas, pobres. Hoy es un eco resort de estos también, como todo lo que hay por aquí. Bueno, ya estoy bastante lleno. Al final he repetido el goulash ese de verduras, que está muy bueno, pero ha tardado mucho en llegar, en traérmelo, y estaba sufriendo. Porque creo que en 10 minutos sale la marshrutka y es el tiempo que tengo para llegar ahí, 10 minutos andando. O a lo mejor sale a las 4 menos cuarto o a las 3 y media, no sé. Cada uno me dice una cosa, y al de la marshrutka cuando he llegado no lo he entendido. Me ha costado 11 euros la comida. Y he estado hablando con un ruso, una familia rusa que había al lado, y el hombre me decía, ¿pero qué haces aquí? Porque has venido de España aquí, a Moldavia, y encima a este pueblo. Estaba flipando el señor. Y ya estoy en casa, he tardado 1 hora y cuarto en llegar más o menos, un poco menos que para ir. Y me ha salido a devolver. Le he pagado 200 leis, que son 10 euros, y se ha equivocado con el cambio y me ha devuelto 250. Como el billete de 50 y el de 20 se parecen mucho, yo creo que se ha equivocado, porque además he pasado por delante del alojamiento, en vez de ir a la estación de autobuses le he dicho, ostras, párate aquí, bájame, que está mi alojamiento. Y ha sido todo un poco rápido y se ha equivocado. Pero bueno, de lujo.
otro típico y espectacular edificio soviético, la Casa de las Marionetas. Qué chulo. Tremenda, ¿eh? Es que es igual que el del circo, la entrada. Debería mirar si es el mismo, será el mismo tío que lo hizo. He venido al mismo sitio del otro día, al rumano, que está impresionante. Me faltan algunos platos por probar. Aquí me estoy comiendo el chirven picante, una sopa de legumbres y crema agria, como en todos los sitios de aquí. Y otros coltunasi, esta vez de champiñones y patata, increíbles también. Ah, y la bebida de frutos rojos y cereza, que también está muy buena. Y para acabar voy con los papanasi, un postre típico de Rumanía también, que comí ahí muchas veces. Es como una masa de donut, más o menos, hecha con queso y huevos, y se acompaña con dulce. Está espectacular. Bueno, ya estoy en casa, voy a editar un poco los vídeos, a ver cómo lo ordeno, porque me da la sensación que lo hago todo un poco desordenado. Bueno, en realidad, ordenado en el tiempo, pero desordenado para lo acostumbrada que está la gente de, vale, vídeo con todos los restaurantes, vídeo con todos los monumentos, vídeo con tal. La verdad que intento que sea un poco orgánico y aparezcan las cosas como van fluyendo por el orden lógico del vídeo y del viaje. No sé si eso atrae a mucha gente, pero ya lo veremos. Nada, me voy a editar como he dicho, a dormir, a ducharme, a dormir y mañana el día de ir a Transnistria. A ver qué tal la aventura. Vale, buenas noches.